Bienvenidos a Derecho a tu Alcance, el espacio creado por Latina Medios para ti, para que estés cada vez más cerca de las leyes y de todas las soluciones jurídicas que traen justamente el derecho para esas circunstancias cotidianas que pueden aquejarnos. El día de hoy me siento súper complacida porque hemos logrado una entrevista sobre un tema que está en tendencia y del cual, ojo, hemos venido advirtiendo desde hace tiempo y que tiene que ver con el maltrato animal, el estado de peligrosidad de los individuos que tienen este tipo de conductas, pero hoy le vamos a dar un enfoque mucho más humano, porque vamos a escuchar de primera mano cómo se siente el trabajar con perritos y con mascotas que están en situación de vulnerabilidad. Vamos a entender lo que significa ese maravilloso acto humano de dar el tiempo, dinero, amor y recursos para mantener viva a una mascota que quizás por circunstancias multifactoriales no han podido tener un hogar. Para esto vamos a dar la bienvenida a mi invitada de hoy. Se trata de Yeniré Rodríguez. Yeniré tiene 14 años ya rescatando. Actualmente tiene una fundación que evidentemente contempla un refugio para los perritos y tiene en total 224 perros rescatados. Su fundación se llama JR Rescata. Tiene que ver con la protección y el rescate animal de varias especies, ya vamos a profundizar sobre eso, y se define como una activista de corazón que ama todas las especies y que no tolera las injusticias. Desde niña me indica, amo los perros, amo toda la creación de Dios, pero en especial a los perros, y siempre quiso rescatarlos a todos. Hoy parte de ese sueño está hecho realidad y gracias a Dios puede decir que aunque no ha cambiado el mundo, ha podido modificar la triste realidad y vida de más de 500 seres inocentes a los que ella lleva haciendo rescates. Yeniré, bienvenida. Este espacio se complace con encontrar personas así. Yo siempre he dicho que los buenos somos más, pero es que estamos tan ocupados tratando de hacer el bien que no nos juntamos. Y una de las satisfacciones que me produce este tipo de programas es poder encontrar con mujeres tan valiosas que están haciendo un acto tan desprendido. Gracias por estar aquí. Ay, gracias a ti por la invitación, por tomar en cuenta este tema, de verdad agradecida. Sí, fíjate que me llama muchísimo la atención entender cómo es que desde cero, prácticamente a pulmón, como diríamos los venezolanos, empiezas a hacer algo tan loable y quizás tan difícil, ¿no? Porque quienes somos amantes de perros entendemos que, bueno, en ellos hay diferentes conductas, diferentes estilos y pues sus tamaños, sus razas y sus múltiples condiciones pueden variar. La forma en la que manipulas a un animal, en la que lo tiendes, pero también hay algo que es una especie de sintonía para todos los que amamos a los perros, y es que una vez que conectas con amor, el animal, sea cual sea su condición, viene. ¿Cómo nace esto de tu fundación? Totalmente, todo lo que dices es cierto y bueno, nace, como te comentaba, desde que era una niña, siempre me encantaron los perros, me encantan todos los animales, pero los perros son mi pasión. Entonces, ver tanta vulnerabilidad en las calles, sobre todo en esa época que fue todo tan difícil en aquel entonces, un poco antes de la pandemia, ya la situación económica de muchas familias era fuerte, sí. Entonces muchos animales quedaron en la calle pues a su suerte y muchos abandonos, y fui rescatando poco a poco, primero en familia, digamos, con autogestión. Nosotros mismos rescatábamos, recuperábamos y buscábamos hogares, pero ya después llegó un momento en que eran tantos los rescates y tantos los abandonos y los atropellamientos, todo aquello, que nos llenamos tanto que pues decidimos registrar la fundación y buscar pues ayudas, donaciones para seguir adelante, pues, y así fue. Y cuando dices nos, hablas del equipo que te acompaña. ¿Puedes hablarnos un poco de ese equipo? Sí, bueno, empezamos solo familia, mi esposo, mis hijos, mi hermano y así. Pero luego pues se nos unió ya un equipo que hoy conforman la fundación, que son nuestros cuidadores del refugio, nuestros médicos veterinarios, que evidentemente son indispensables para lograr la finalidad, que es salvar las vidas. Y bueno, ya hoy somos un equipo bastante grande, gracias a Dios, que estamos enfocados todos en sintonía en hacer esto. Qué bonito. ¿Cuántos animales hay actualmente en el refugio?
224 exactamente. ¿Y en qué lugar físicamente está? Porque me imagino que tiene que ser un lugar súper grande para albergar a todos estos. Sí, el refugio principal es el más grande, que es el que está al oeste, que es el primer refugio como tal, el fundador. Y tenemos otros dos refugios, uno que pertenece a los perritos con discapacidad, que es una casa aparte, donde están solo ellos por el hecho de que el piso es liso, las instalaciones son como más aptas para su cuidado. Y tenemos otro refugio parecido al primero, que también es bien grande, que ahí también está una gran parte de los rescatados. Y háblame, Jeniré, acerca de justamente ese tema de la ayuda, ¿no? Porque hacer una cosa como esta y seguir viviendo puede llegar a ser complejo, ¿no? Muy fuerte. ¿Cómo funciona en la práctica o cuán difícil fue en esos primeros momentos para ti lograr concretar todo esto? Fue bastante difícil, pues al principio pues nuestros propios recursos quedaban completamente nulos en cuanto al gasto que genera, pues. Pero ya luego pues muchas personas se fueron uniendo, tenemos un grupito de WhatsApp que son padrinos fijos que han decidido pues ser ese pilar fundamental y hacen un pequeño donativo de forma semanal fijo que nos ayuda como a cubrir lo indispensable, a veces sí, a veces no, porque la situación es variable. Pero bueno, fue bastante difícil, pero gracias a Dios ahí nos mantenemos. A veces acumulamos deudas, por supuesto que sí, en lo que es el alimento, en las clínicas, nuestros médicos que gracias a Dios han sido muy condescendientes, muy considerados con nosotros y sabiendo la cantidad de animales que tenemos a cargo, nos han dado crédito, pero sí hay un momento que ya llegamos como al límite de la deuda y que necesitamos parar y es este momento exactamente ahora que estamos como un poquito paralizados en cuanto a los rescates, pero tenemos aún un refugio lleno que todos los días necesita, pues. Sí, incluso estuve viendo que en alguna oportunidad auspiciaste unas jornadas de esterilización, que como bien sabemos, el tema perritos, gaticos, por la fertilidad, pues evidentemente se prolifera de pronto algunas crías que quizás no tengan el cuidado, ¿no? Debido. ¿Cómo han manejado eso? ¿Esto ha sido también por autogestión? ¿Ha habido alguna ayuda del Estado? Del Estado no, ha sido entre autogestión y esas madrinas maravillosas que te cuento que son como fijas allí, que nos han ayudado a armar esas jornadas. Las jornadas es lo más maravilloso que le podemos hacer a los animales, el gran acto de amor que podemos darles es esterilizar. Más a esos perritos y perritas comunitarias que pues a pesar de que viven protegidos por nosotros o por algunos vecinos de buen corazón que se ocupan, lo ideal es que estén esterilizados, porque de una camada, de una perrita de la calle, en situación de calle, que tenga 8 o 9 cachorros, pues le estaremos garantizando quizás a uno una buena vida, pero los otros 8 vienen siendo también ocupantes de las calles y del maltrato y de la enfermedad y de los virus. Y obviamente las hembritas otra vez van a parir 9 más. Entonces eso es lo más maravilloso, pero lamentablemente pues sí se necesitan recursos para armar esas jornadas. Fíjense qué interesante darnos cuenta como una situación que de pronto forma parte de nuestra cotidianidad, que cada esquina en la que estamos vemos un perrito, que cada casa de pronto a la que llegamos sabemos de personas que son pues amantes de los animales, y no ver un poco más allá con todo lo que se está haciendo en este tipo de iniciativas. Este programa del día de hoy va a venir no solo a visibilizar iniciativas tan loables como estas, sino también a concientizar qué es lo que estamos haciendo para apoyar este tipo de iniciativas, si somos nosotros más bien parte del problema y lo más importante, esas personas que salen del marco de la legalidad y que en lugar de ayudar o de por lo menos no estorbar, lo que hacen es hacer daño. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de la protección animal. Este interesante tema en compañía de Jeniré Rodríguez, quien es la presidenta de la Fundación JR Rescata. Este programa, y como ustedes lo saben, tiene justamente la intención de acercarnos a la ley, de visibilizar conductas y de estar evidentemente actualizado. Hace 2 días observamos con repudio y con asco y con muchísima reprochabilidad unas imágenes en las cuales un sujeto
se encontraba en la vía pública del sector La Caruceña teniendo relaciones sexuales con un pobre animal, con un pobre perro. En este sentido, estos actos eróticos pues propios de la falta de control del impulso del autoejercicio de la función sexual y del ejercicio propiamente de la función sexual, nos muestran una posible situación de desequilibrio mental de la cual no podemos hablar hasta que no tengamos un informe, pero lo que sí nos visibiliza es un estado de peligrosidad. En este sentido, yo antes de entrar al fondo de esta materia, quiero agradecer en primer lugar a las personas que me etiquetaron desde la cuenta de Instagram de la Fundación para visibilizar este tipo de situaciones, porque esto es lo que justamente pretendemos acá en Latina Medios, la sinergia para que usted esté en contacto con la realidad y sepa de qué manera actuar ante futuras situaciones como estas. Yanire, cuéntanos de esta terrible situación. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo fue el llevar a cabo esto? Y bueno, desentrañemos qué pasó alrededor de esta circunstancia. Bueno, pues el domingo en la madrugada, ya para el lunes, recibí una llamada de una chica pues que me manifestaba que estaba pasando algo terrible, que había una persona que estaba cometiendo un abuso en contra de un perrito de la comunidad. Me levanté, empecé a hablar con ella de la madrugada, la empecé como a orientar de lo que íbamos a hacer y bueno, nos fuimos para La Caruceña, para el sitio. Ya el señor ya se había desaparecido, ella ya había grabado videos donde se evidenciaba pues lo que el señor estaba haciéndole al perrito. Y bueno, gracias a que ella fue muy valiente de verdad, porque era tarde. Claro. Y ya se acercó porque dice que escuchó los gritos del perrito. Eso te iba a preguntar, ¿cómo ella se alerta de la situación? Ella escuchó los gritos del perrito, los ladridos, maullidos, él quejándose. Y ella se acercó y cuando se acercó lo vio pues que estaba haciéndole eso al perrito y había mucha sangre. De hecho, él en el video se le ven las manos llenas de sangre. Una imagen terrible, verle las manos llenas de sangre. Horrible. Entonces, bueno, ella me llamó, yo fui con mi esposo hasta La Caruceña. Cuando llegamos ya él no estaba, el señor no estaba, pero el perrito estaba allí. Se apersonaron unos funcionarios de un cuadrante cercano, hicieron un recorrido, pero no apareció el señor. ¿Y la persona que hace ese contacto telefónico contigo no conocía al señor? ¿Era la primera vez que lo veía o era residente del lugar? Ella sí lo conoce porque el señor es conocido en la comunidad. Okay. El señor, muchas personas lo conocen por allí. Saben que él creo que tiene sus problemas de alcohol y cosas, pero no sabían que quizás... ¿Hasta qué punto? Sin embargo, cuando estábamos allá, muchas personas que se acercaron, cuando el alboroto y eso, decían que sí, que él ya lo había hecho antes con otra perrita de la comunidad, que... Claro, a todas estas, todos nos preguntábamos una sola cosa: ¿por qué no dicen nada? ¿Por qué no denuncian? ¿Por qué no alzan la voz? O sea, ¿por qué callan esto? Pero bueno, ya él se había desaparecido. Estaba el perrito allí, lo capturamos, lo revisamos, pero a esa hora no teníamos médico. Claro. Entonces lo resguardamos con una familia pues de buen corazón. Y me imagino que el perro estaba sangrando cuando lo Sí, estaba sangrando más que todo por una lesión que él tenía en la patita y me imagino que por el forcejeo al que fue sometido la lesión le estaba sangrando, pero él no se dejó revisar tampoco, estaba muy nervioso, muy asustado. Entonces por sus partes íntimas pues no logramos ver bien, pero ya después cuando la doctora lo atiende el día siguiente en la mañana, sí pudo como ahondar más en la revisión física y sí se dio cuenta de que sus partes estaban bastante lastimadas. Qué lamentable. Ahora, me haces referencia y tengo conocimiento que hubo una aprehensión de este individuo un poco después de la situación. ¿Qué sabes al respecto? Sí, los funcionarios siguieron con la búsqueda por la misma comunidad, por la zona, y al día siguiente, en la tarde, lograron dar con el sujeto y lo detuvieron. Creo que es el cuadrante que está allí cerca en el distribuidor del Garabatal. En todos estos años, con esta actividad, Yanire, ¿has visto situaciones similares a esta? Por supuesto, nosotros tenemos en el refugio 4 perritas que han sido abusadas sexualmente y fue igual que esto, pues tuvimos una evidencia digital. Sí, en un video que enviaron los mismos vecinos de lo que pasaba y las 4 perritas están en mi refugio todavía. ¿Y qué pasó con estos agresores sexuales de estas animales? Bueno, todo fue, como diríamos, fue decepcionante realmente para nosotros los animalistas,
porque ellos estuvieron 48 horas detenidos y luego pues se les otorgó una medida. Y bueno, siguen en las calles quizás haciendo lo mismo a otros animales. O sea, entiendo que estas personas fueron judicializadas, llevadas ante un juez, un tribunal de control, por el fiscal del Ministerio Público y concedidas una medida cautelar. Medida, sí. Fíjense que uno de los elementos fundamentales que debemos conocer en este tipo de situaciones es qué nos dicen nuestras leyes al respecto. Porque ciertamente existen instrumentos jurídicos que protegen al animal, ciertamente existen instrumentos que vienen a regular la conducta y en este tipo de circunstancias lo primero que consideramos es justamente ver ese estado de peligrosidad del individuo. Nuestra legislación no contempla una privación judicial preventiva de libertad para este tipo de sujetos y en muchos de los casos tiene que ver también con el tema de la condición de inimputabilidad de algunos de ellos, por aquello que la zoofilia, como una de las parafilias más terribles desde el punto de vista comportamental, puede venir asociado con algún tipo de patología que prive el discernimiento. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos con estos individuos? Porque lo que tenemos acá es un estado de peligrosidad que está latente, que no se controla y que evidentemente al tener una situación como la que estamos hablando va a repetirse al estar nuevamente en un contexto social sin que haya la contención desde el punto de vista psiquiátrico o psicológico si se tratare de esa situación de ese agresor sexual. Porque algo que siempre le digo a mis estudiantes y a toda la audiencia en general es el hecho de que aunque una situación antijurídica nos produzca asco, nos produzca repulsión, no necesariamente esa persona es un enfermo. O sea, solemos decir, es un enfermo por haber hecho eso en un conocer común, ¿no? En un decir, nosotros seríamos incapaces de hacer algo así, tendríamos que estar enfermos para hacerlo. Pero desde el punto de vista jurídico penal, entender o diagnosticar un grado de imputabilidad requiere una valoración de un psiquiatra forense que establezca ciertamente si esa persona es inimputable o no, si realmente la persona tiene una privación del discernimiento o no, y esto no se puede hacer solamente por el índice de reprochabilidad de la conducta. Esta es la primera idea que quiero dejar sentada en este programa especial del día de hoy, para que vayamos hilando acerca de qué hacer en este tipo de circunstancias y, ¿por qué no?, autoridades que nos están viendo, ver de qué manera le damos una mirada jurídica a el tratamiento de este tipo de situaciones. Ya volvemos. Regresamos a Derecho a tu Alcance con Cristina Coronado, conversando el día de hoy acerca de la protección animal, esos estados de peligrosidad de los individuos que son capaces de agredir a esos seres tan vulnerables y que lo único que hacen es darnos amor independientemente de las circunstancias en las que ellos se encuentren. Para ello nos acompaña Yeniré Rodríguez, quien es la directora, presidenta de la Fundación JR Rescata, esta fundación tan loable que pues ha ayudado, ha salvado más de 500 vidas y tiene actualmente 224 perritos que merecen también ser ayudados. Yeniré, nos contabas de 4 perritas que tienes allá en el refugio que pasaron por agresiones sexuales. Sí. Quisiera ahondar al respecto. ¿Se tratan de perritas de qué sectores? O sea, desde el punto de vista del contexto criminológico, para mí es importante saber en qué áreas de la ciudad están como que ubicadas estas potenciales personas y saber qué ocurrió desde el punto de vista del proceso. Bueno, una es de Las Tinajitas, la otra es de San Jacinto. La otra es de la cuesta de la 48, por esa zona. Y la otra es de la zona oeste, recuerdo que por la vía de Quibor, por allí. Es la más lejana. Sí. Bueno, las 4 fueron abusadas. Este es el 5.º caso que tenemos de abuso con el perrito Catire Mason, que de la Caruceña. Y bueno, pues nos trasladábamos al sitio cuando recibíamos el reporte, empezábamos como a hacer la denuncia, siempre fue como por vía redes sociales, pero siempre acudía el cuerpo de policía o el que estuviera encargado del proceso, pues nos hacía el acompañamiento. La fiscalía nos daba algo que se llama una cadena de custodia, para que nos pudiéramos quedar a cargo de la seguridad de la perrita o el perrito.
Y bueno, participábamos más que todo, digamos, externamente en lo legal, más nos hemos enfocado siempre como en proteger al animal, en lo que nosotros sabemos hacer. ¿Y cómo ha sido desde tu conocimiento todo este proceso de investigación y captura de los autores de estos hechos? Sinceramente ha sido rápido. En esos casos en los que yo participé, sí fueron rápidos y diligentes. Lo que no nos llenó del todo las expectativas es ya el desenlace. Claro. Que ya ellos, como te comentaba, pues duraban 48 horas detenidos y luego se les otorgaba una medida y pues salían. Entonces, o sea, nuestra pregunta de todos los animalistas, y sé que hablo por todos, es: 2 días de prisión es suficiente para la reinserción de una persona que ha cometido algo tan grave en la sociedad. O sea, con 2 días de prisión, ¿crees que esa persona tuvo como el castigo o qué sé yo, la lección que merecía por lo que hizo? O sea, y te pregunto más, estas personas, de estos 4 ya llevamos un 5.º caso. sí. Son 5 personas que están individualizadas, están expedientes, es decir, están identificadas estos individuos. Sí. ¿Y tienen algún tipo de medida cautelar? ¿Conoces si desde el punto de vista del proceso les cerraron el expediente o quedaron con algún régimen de presentación? ¿Te han convocado a alguna audiencia a ti? No, nunca hemos asistido a las audiencias, siempre se maneja con la fiscalía y lo que hemos sabido es porque hemos investigado y sí están bajo presentación. Ok, fíjense qué interesante desde el punto de vista del derecho penal esta situación. Cuando tenemos a un individuo que está identificado por una conducta de estas, debemos partir del hecho que estas personas se establecen en una cualidad de imputado. El imputado se somete a un proceso y al no estar su sentencia emitida o proferida, tiene una cualidad que se denomina cualidad de procesado. Entonces, eres un imputado que está dentro de un proceso, eres una persona que está procesada, más no penada. ¿Ok? Y al estar en cualidad de procesado, entonces debes una resulta al proceso, es decir, debes someterte, debes estar en un régimen de presentación, debes guardar cierto comportamiento durante el proceso y, en fin, como quiera de que eres un ciudadano que tiene derecho a la defensa, pues tendrás tú también las herramientas jurídicas para defenderte ante semejante acusación. Pero el punto es el siguiente. Has dicho algo interesantísimo, Yeniré, y es el hecho de que han visto celeridad y han visto eficiencia en los organismos de investigación penal, y eso es lo que todos los amantes de la justicia deseamos. Claro. Pero el problema viene a ser el tema de lo que denominamos los abogados la dosimetría penal, es decir, el quantum de la pena para una circunstancia como esta. Al entender que estas personas todavía están procesadas y recibieron una medida cautelar, significa que están dentro de un proceso. El punto es que a estas personas en algún momento se les tiene que hacer un juicio. Habría que ver si se sometieron a una suspensión condicional del proceso, es decir, suspender el proceso por un tiempo para evitar quedar con un antecedente penal y ser sometidos a algún tipo de tratamiento psicológico, psiquiátrico o labor social, lo cual, de ser así, tú lo sabrías, porque tendría que ser pues de conocimiento de los denunciantes, y entiendo que hasta ahora no ha sido. No. Y también la posibilidad de que estas personas hayan buscado justamente asesoría desde el punto de vista de una defensa que demuestre algún tipo de enajenación mental con la cual el proceso ya no puede seguir por aquello de que no tienen ese albedrío. El punto es el siguiente. Cuando tenemos a estas personas identificadas, ya viene a ser un problema de Estado entender que algo pasa desde el punto de vista fenomenológico en el contexto criminológico de estos pensamientos, de esta manera de comportarse, y ver de qué forma como Estado podemos evitar que estas personas cometan nuevamente esta conducta. No tenemos una cuantía de los animalitos que están solos por ahí, ¿no? No podemos tampoco predecir qué puede hacer o no esta persona si no está sometida a algún tipo de contención terapéutica, de tratamiento, de apoyo. ¿Y qué hacemos? Es muy válida justamente esta duda. El hablar de 48 horas de una privativa de libertad, básicamente te explico y a toda la audiencia, eso tiene que ver con el tiempo como tal que los funcionarios de aprehensión hacen para levantar las actas y presentarlo ante un tribunal. Al no quedar privado de libertad más tiempo es porque el delito, al no importar una pena superior a 5 años, entonces no da para una privativa de libertad.
Pero el punto es justamente eso, el estado de peligrosidad. En algunas emisiones hemos hablado incluso de cuán seguros están las otras mascotas, los niños, adultos mayores de una colectividad, de una comunidad que viven con una persona en esta condición. ¿Son estas personas una seguridad incluso para sí mismas? Quizás si son producto de un brote psicótico o de alguna condición mental que haga que hayan estos impulsos sin manera de frenarlo, entonces, como Estado, ¿qué hacemos? Esto es justamente lo que nos trae a este programa del día de hoy. La necesidad de unificar criterio, un protocolo de actuación, seguimiento para estos casos de estas personas que ya están identificadas, que fueron procesadas por una conducta de esta y que el día de hoy estamos viendo que ahora hay un nuevo individuo que se suma a esto. Entonces, cuidado con decir, son casos aislados que cada uno ya tiene su número de expediente y ya cada uno fue listo, fue resuelto, porque es que estamos hablando de una conducta que se reitera y que debe ser tratada, más allá desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico si fuera el caso. Porque una de las cosas importantes que siempre reflexionamos acá en este espacio es el hecho de que el derecho por sí solo puede dar luces a las soluciones, pero hay otras disciplinas científicas que apoyan a la ley y que en este sentido, si unificamos fuerzas, lo que está penado por el legislador, quizás con una pena baja, puede ser atendido a nivel de congresistas, a nivel de el Consejo, a nivel de la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo también puede ser atendido como un tema de salud pública si se tratare de enajenados mentales, que están entonces por una zona que, si se quiere, es cercana, es próxima, desde lo que en criminología yo le explico a mis estudiantes como el círculo de Canter, que es donde actúa el agresor, y lo que nosotros como sociedad entonces estamos haciendo. Al regreso vamos a hablar de lo que usted puede hacer en una circunstancia como esta para que eleve al conocimiento de las autoridades lo que está pasando sin violar derechos constitucionales que tienen todos los involucrados. Ya volvemos. Regresamos a este programa especial de Derecho a tu Alcance dedicado a la protección animal en compañía de Yeniré Rodríguez, quien es la presidenta de Fundación JR Rescata. Hemos hablado acerca de cómo se crea esta maravillosa iniciativa. Nos hemos paseado acerca de la realidad por la que han atravesado todos estos voluntarios y de las vicisitudes, por qué no decirlo, que tienen que sortear para poder mantener esta cantidad de perritos que merecen evidentemente una oportunidad. También hemos hablado acerca de un fenómeno particular que ocurre en nuestra entidad larense y que me atrevo a decir es una parte mínima de lo que conocemos. Recordemos que siempre les hablo de la cifra negra de la criminalidad, es decir, esas cosas que ocurren en la clandestinidad, en la nocturnidad, en las que nadie denuncia y que probablemente estén pasando también por ahí. Y en este momento vamos a hablar de el cómo hacer pública una denuncia de estas, cómo visibilizar este tipo de conductas, porque fíjense que algo que siempre estamos hablando con un tema de proteger los derechos constitucionales de todos nosotros, porque evidentemente el estar en un proceso implica reconocer que todos somos sujetos de derecho, tiende a llevarnos a la reflexión de que es necesario entender que ciertamente hay que establecer de conocimiento público ciertas situaciones, pero al mismo tiempo no debemos, al hacerlo, exponernos nosotros mismos para cometer o ser investigados por cometer algún delito, por ejemplo, una incitación al odio, pero sin dejar de ayudar, ¿no? Porque justamente acá es donde viene la intención de constatar qué es lo que está ocurriendo. Cuéntame, Yeniré, ¿cómo es en la práctica que te hace de conocimiento de estos 5 casos, cómo ocurrió, cómo se visibilizó a través de las redes esta situación y cómo se ha llevado, un poco para orientarlos y ver de qué manera le damos una fuerza a esto para que cada uno de esos procedimientos siga siendo sólidos y llegue a un buen final? Bueno, nos han enviado el video vía WhatsApp. Okay. Generalmente ha sido así, por medio de un tercero o directamente de la persona que lo grabó, nos ha hecho llegar el video. Evidentemente ha sido una herramienta indispensable, pues, las redes sociales para hacer estas denuncias, porque
al hacerlo visible es que hemos logrado pues que se lleve a cabo una investigación o un procedimiento. Pero pues tenemos también la duda, por mi parte y por también los denunciantes que hacen los videos, de cuál sería la manera correcta de nosotros seguir utilizando esta herramienta en redes sociales, por lo que mencionas del derecho y la incitación al odio, pues no callarnos ni ocultar lo que está sucediendo porque sería fatal, pero sí saber la manera correcta de ellos, incluso la misma persona que graba, hacerlo público como una denuncia pública, y también en mi caso, pues que mi herramienta es las redes sociales, cómo deberíamos de hacerlo para exponer lo que está sucediendo y lo que está pasando mal, y que sea respetuoso dentro de lo que cabe la denuncia. Sí, qué interesante. Y fíjense que una de las cosas que nos garantiza y nos muestra, ¿no?, que estamos en presencia de una ciudadana responsable, viene a ser justamente esto, porque hay algo que yo reflexionaba en relación a este último video, y es esa emocionalidad que se entiende y se llega a comprender de la indignación de la persona que graba el video. Correcto. Porque evidentemente, o sea, sobre todo si se trata de una conducta reiterada en la comunidad y la frustración que puede implicar ver este tipo de injusticias, puedo, evidentemente desde el punto de vista humana y amante como soy, quienes me conocen de los perros, pues puedo sentirme asqueada por una situación de estas, pero debe privar justamente el sentido común, debe incluso protegerse la investigación, porque si nos ponemos como abogados del diablo, entonces nos vamos a dar cuenta que hacer esta exhibición pública puede dar lugar incluso a algunas nulidades, porque el video quizás no estuvo autorizado por un tribunal, porque se expuso al escarnio a este individuo, que quizás podía tildarse de vulnerable por alguna enajenación mental, y en fin. La forma en la que esto debe hacerse es, evidentemente, se tiene que colectar la prueba audiovisual. ¿Por qué? Porque la prueba audiovisual es prácticamente lo que yo llamo la flagrancia digital, que nos ha permitido la inmediatez. Otrora no se permitían las grabaciones de esta manera, y de hecho todavía algunos procesos ordinarios implican la autorización del tribunal para interceptación de imágenes y de voces. Sin embargo, situaciones como estas, que escapan de cualquier trámite judicial y que son ocurridas en la madrugada y en circunstancias como esta, evidentemente son excepcionales. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Se puede grabar el contenido digital, pero al momento de hacer la exhibición, yo incluso me atrevo a decir que se tiene que mostrar a los funcionarios policiales, para que los funcionarios policiales tengan la rapidez, la inmediatez de la situación para que procedan a la aprehensión. Si no ocurre, si no pasa, entonces, si ya se quiere utilizar la red social para la exhibición de esto, entonces coloque la famosa bandita negra que tapa la cara de la persona. ¿Por qué? Porque, bueno, imagínate, antes nosotros hacíamos, antes me refiero, pues el proceso penal del reconocimiento en rueda de individuos, hacíamos poner en una sala a varios sujetos para que la víctima lo reconociese, en el caso de víctimas humanas, por supuesto, y si esa persona había salido en el periódico, ya la prueba era nula. Entonces, imagínate lo que significaría justamente que alguien venga a invocar una cosa de estas por una buena voluntad de querer publicar. Entonces, por eso, la forma en la que usted debe hacerlo es colocar con cualquier editor de videos esta famosa pues tirita negra, o incluso si le van a enviar el video a la Fundación de Yeniré, pues segura estoy que habrán colaboradores que quieran prestar justamente el servicio para subirlo en el momento correcto. Claro. Pero además de esto, hay algo interesante, y es el hecho de que el video, propiamente dicho, debe ser sometido a una experticia. ¿Por qué? Porque si esta persona es llevada a un proceso, se tiene que demostrar que la persona que aparece en el video es la persona que cometió la conducta. ¿Y cómo hacemos esto? Y siempre se los explico a mis estudiantes de criminalística de la Escuela de Derecho, a través de un estudio que se llama estudio anatomoantropométrico. Esto es antropología forense. Esto es la medición que yo hago para poder decir, este que aparece aquí es este sujeto que está acá. Y esto lo logramos a través de las pruebas audiovisuales. Entonces, están haciéndolo bien en ese sentido, en ese contexto, solamente deben cuidar el tema de la exhibición al escarnio a este individuo, sobre todo en ese momento inicial de la situación, que están movidas las emociones. Hemos visto algunos casos de situaciones en las que hay justicia por sus propias manos, en donde hay
pues personas que son encontradas en flagrancia abusando no solo de mascotas, sino también de niños, Sí. que son pues completamente pues afectados desde el punto de vista físico por personas de la comunidad que se encuentran frustradas y que pues desbordan sus emociones, y esto también está mal, porque Sí. todo acto que nos genere más violencia entonces nos está alejando del equilibrio del derecho y nos está acercando a la anarquía, entonces no queremos hacer algo de esto. Pero que las redes sociales son en este momento una herramienta potente para la visibilización de lo que está ocurriendo, sin duda es así. De hecho, me atrevo a decir que ha sido una herramienta poderosa para los mismos funcionarios policiales, para obtener medios de prueba, para la comunidad sentirse más segura. Yo siempre hablo del panóptico, y esto es que si la gente se siente vigilada, se comporta bien. Entonces, si la gente sabe que hay cámaras por todas partes y que cualquiera lo puede grabar, Exacto. es probable que se comporte bien. Entonces, quiero que sepas que desde ese contexto están haciendo lo correcto. Okay. La invitación es a que si usted en casa está viendo una cosa de estas, y como algunos dicen, porque me imagino que te has topado con personas que dicen que yo no me quiero meter en ese problema, Total. sepa que también usted puede grabar su video, enviarlo, presentarlo ante los organismos de seguridad y hacer por lo menos lo mínimo, que es justamente hacer de conocimiento este hecho. El punto es: ¿en qué lugar nos estamos ubicando? ¿Somos solo espectadores? ¿Somos activistas y ayudamos a estos indefensos? ¿Queremos justamente hacer justicia? Porque una de las cosas que me lleva a reflexionar de este programa especial del día de hoy, y es que no necesariamente tienes que ser abogado para aproximarte a la justicia. Mujeres como tú muestran que podemos acercarnos cada vez más con acciones que no necesariamente tienen que ser en un tribunal, que se aproximen a la justicia, y esos son los ejemplos que tenemos que seguir. Entonces, antes de que pues te despidas de la audiencia, quiero pedirte un mensaje final para las personas que te están escuchando, pedirles a las autoridades que están sintonizando este espacio que pongan la mirada en este tipo de iniciativas, que establezcan una forma de ayudar desde el punto de vista financiero, otras fundaciones que pues comulguen con este tipo de iniciativas. ¿Por qué no unir fuerzas? Y lo más importante, hacer una revisión jurídica de cómo están nuestros instrumentos del manejo de este tipo de circunstancias. Y ojo que, como ustedes me conocen, no hablo solamente de la ley con una pena altísima, no, hablo de como Estado, nuestra política criminal, prevención y reinserción. ¿Qué estamos haciendo con estas personas? Sin duda, este programa va a llevar a mucha reflexión de cada uno de nosotros, y quiero darte las gracias por haber sido tan receptiva con este espacio. Debo decir que además la hija de Yeniré, me acabo de enterar, es estudiante de Derecho. Te saludo y espero que algún día estés tú sentada Amén. en esta silla haciendo esto por mí cuando ya yo esté viejita. Amén. Y desearte que continúes con todas las fuerzas para esto, y que sepas que estamos completamente a tu orden para lo que tengas que hacer para terminar de judicializar y concretar estos casos, y que tú seas una muestra, como todos lo saben, cada semana lo digo, que el derecho está a tu alcance. Ahora las cámaras son tuyas. Gracias. Dinos dónde ubicarte, tus redes sociales y ese mensaje final para todas las personas que te están escuchando. Gracias, gracias. Bueno, pueden ubicarnos por nuestro Instagram, que es Yeniré Rodríguez Rescata. También estamos en TikTok, en Facebook. Mi número telefónico es 0424-504-2808. Estoy disponible para cualquier denuncia, para cualquier consulta, para orientar cualquier situación que se presente en tu comunidad con respecto al maltrato animal. Y bueno, invitarlos a todos a que recordemos que es la creación de Dios, que es una misión para la sociedad en general la que tenemos, que es cuidar de los más vulnerables. Bueno, pidiéndole mucho a Dios porque nos den esa herramienta, ese instrumento legal que necesitamos los animalistas y los activistas para defenderlos, con una ley que promueva, que castigue y que sea justa para todos esos que hacen el daño, que hacen la maldad, que de verdad tengamos ese respaldo. Gracias, Yeniré, por estar aquí. Esta es tu casa cuando quieras. Gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. La invitación es para la próxima semana, para que continuemos adentrándonos al mundo de las leyes. Y si tienes alguna denuncia pública que hacer, haz como hizo esta usuaria de Instagram y etiquétanos y dinos qué quieres que abordemos en tu comunidad, porque recuerda que el derecho está a tu alcance.